buenos días o buen día, estimados estudiantes. Hoy vamos a terminar nuestra presentación que estaba pendiente sobre la evaluación financiera. La clase pasada nosotros vimos e hicimos un ejemplo de cada uno de estos criterios para la evaluación financiera, la evaluación de proyectos de inversión. Tenemos valor presente neto, TIR modificada, relación beneficio-costo, CAUE, PRI y PRIT. Hicimos varios ejemplos como tal. Lo que nosotros habíamos mencionado en la clase pasada es que estos criterios, pues no hay ningún criterio que sea mejor que otro. Y que realmente son las políticas de proyectos, la empresa como tal, la que define cuál es el criterio de decisión que debe aplicar. Si bien hay unos criterios que son como muy famosos, que que son estándar, como el valor presente neto o la TIR, también existe otro tipo de criterios que nos da como una orientación de si el proyecto se aprueba o no en la empresa. Puede existir también que hay proyectos que por un criterio, digamos por la TIR, puede ser que no funcione, pero por la relación beneficio-costo o por PRI sí, o puede ser lo contrario. Realmente entonces esto va a depender mucho de la empresa. En esta presentación pues se da como un ejemplo, una orientación de por qué cada una de estas puede ser correcta. En el caso del valor presente neto, el VAN, puede ser un criterio válido si la empresa está buscando maximizar el patrimonio del accionista. Si yo estoy buscando proyectos que son los que mayor generan valor, que crean valor a la empresa, entonces un criterio como el VAN, valor presente neto, estaría bien. La TIR, pues yo comparo pues el costo del capital, el costo de los rendimientos, el costo del activo con la TIR, pues este busca estar orientado a maximizar utilidades. Entonces, si la empresa, pues su objetivo, su estrategia son las utilidades, o su estrategia es tener unos mayores rendimientos, pues la TIR pues, es una buena orientación. En la relación beneficio-costo, este es más un indicador del monto de los beneficios por el costo que genera. Entonces puede ver que, que los beneficios sean superiores a los costos, entre más alto sea, pues va a ser mucho mejor. Entonces yo en este criterio yo podría mirar son los beneficios. Entonces si el proyecto pues requiere poca inversión, pero genera unos muy buenos beneficios, entonces podría meterme en una relación beneficio-costo. El PRI o PRIT aplica para empresas que requieren liquidez inmediata, que buscan tener rendimientos, ingresos rápidos a corto plazo. La empresa define un periodo y se dice, bueno, los proyectos se aprueban si empiezan a recuperar inversión en 2 años. A partir de eso se aprueban 3 años. Entonces busca tener pues, la mayor liquidez. Entonces con esto pues cerramos el tema de los criterios para la evaluación financiera, y también pues lo que las empresas pues hacen uso de ellos. Justamente por eso pues vimos todos los criterios, porque pues depende de la empresa, pues habrá un criterio mejor que otro, o aplicaría unos criterios y otros no. En esta última parte, que es la evaluación financiera en condiciones de riesgo, es qué pasa cuando los flujos de caja no son constantes, no son fáciles de predecir, que pueden cambiar, que los ingresos que yo estoy estimando pueden ser variables, que los costos pueden también variar. En ese caso, ¿qué hago con un proyecto como tal? ¿Cómo hago la evaluación financiera en un proyecto de este estilo? Entonces el tema se llama evaluación financiera en condiciones de riesgo o en condiciones de incertidumbre. Si bien pues yo no sé predecir el futuro, yo no sé qué va a pasar con el proyecto realmente, yo sí puedo formular unos escenarios posibles. Yo puedo sí decir qué puede pasar a futuro del proyecto bajo ciertas condiciones, y puedo pues aplicar algunas técnicas.
Entonces, ¿qué técnicas se aplican para estos casos? La distribución de probabilidades, ese es el ejemplo que vamos a hacer hoy. Eh, y es, digamos, acá voy a asumir que el comportamiento del flujo de caja es normal, que normalmente es como el que se usa, aunque si yo tengo un software estadístico, un Risk Simulator, un Crystal Ball o incluso un MATLAB, yo puedo ajustar esas técnicas, cambiar las distribuciones, pero uno arranca con una probabilidad normal y puede pues calibrarlo, puede ajustarlo a otro tipo de distribución, ya con un software un poquito más avanzado. En esos casos lo que yo miro son probabilidades, la probabilidad que los datos lleguen a ciertos rangos o ciertos valores y con eso decido si no, si sí o sea, si se aprueba o no se aprueba. El segundo es algo es algo muy normal de las empresas y es hacer un presupuesto bajo tres condiciones. ¿Qué pasa si vendemos bien, que las ventas sean bien, que los ingresos sean buenos? Un escenario optimista, por decirlo así, un escenario moderado o medio y un escenario pesimista. Te armando tres escenarios, yo miro más o menos si es viable o no el proyecto. Otro que es un poquito más sofisticado son los árboles de decisión. Ahí yo no hago, yo puedo hacerlo con esos tres, bajo, medio, alto, o también puedo hacer como ramificar más las decisiones. Ahí lo que yo hago es definir varios escenarios, sacar unas probabilidades de ocurrencia de esos escenarios, sacar básicamente un promedio ponderado hasta llegar al valor esperado. Acá hablamos, cuando hablamos de condiciones de riesgo, ya vamos a hablar de valores esperados. Entonces acá hablamos del valor presente neto esperado. Entonces, esos valores esperados normalmente tienen una distribución definida. Lo normal es usar distribución normal, pero también pues se sabe que algunos datos no se comportan de forma normal. Se puede aplicar otro tipo de distribuciones, una t-student, gammas, git y otras distribuciones que uno puede ajustar. Y si el software pues es entre más sofisticado el software o software de riesgos como un Risk Simulator, pues uno puede también pues, darle rangos a los valores o puede determinar otro tipo de distribuciones pues que no son tan comunes como una distribución piramidal, distribuciones por rangos. Lo otro también de la evaluación financiera en condiciones de riesgo es que el riesgo se calcula a través de una medida de dispersión, ya sea a través de la varianza o a través de la desviación estándar. Entonces, si nosotros tenemos un valor esperado, una media esperada de una distribución normal, el riesgo sería su dispersión, que tanto se mueve los datos frente a la media, ya sea una varianza o una desviación estándar. Como para entender este tema, entonces proponemos estos tres ejemplos, que son los mismos que tengo acá, para poder pues, resolverlo, para poder entender entonces cómo se hace proyectos bajo condiciones de incertidumbre. Entonces, en el primer ejemplo, nuestro proyecto de inversión tiene una distribución de probabilidades normal. Ya sabemos por definición que el proyecto se comporta de forma normal. Tenemos en este proyecto un valor presente neto esperado. Ese valor presente neto esperado es de 4.300.000. Tenemos una desviación estándar de 2.800.000. Y tenemos una política. La empresa tiene como política aceptar únicamente aquellos proyectos donde el valor presente neto esperado sea mayor a cero. Mayor a cero. Este es nuestro criterio de aceptación. Adicionalmente dice con una probabilidad del 90%. ¿Qué significa eso? Entonces la empresa solamente acepta proyectos de inversión cuyo valor presente neto esperado sea mayor a cero
y que haya una probabilidad del 90% que sea mayor a cero. ¿Debe aceptar la empresa el proyecto mencionado? Bueno, entonces, ¿qué hago ahí? Y expliquemos varios asuntos también adicionales. Entonces, cuando yo digo que el proyecto tiene una distribución normal, yo hago referencia a la famosa campana de Gauss. Bueno, esa campana es simétrica. Yo no tengo la capacidad de hacerla tan simétrica, pero bueno, más o menos nos podríamos orientar con la gráfica. Es simétrica la campana de Gauss. Entonces la media de este valor presente neto es 4.300.000. Es 4.3. Esta es la media del proyecto. Y estos datos tienen una desviación estándar. La desviación estándar es cómo se mueven estos datos. Entonces los datos se mueven en 2.8 millones para abajo o para arriba. Entonces, si yo lo quiero mirar, digamos, más o menos para tener datos, que ustedes vean el valor, entonces yo cojo 4.300.000 y le resto 2.800.000. O sea, el valor neto esperado está en 1.5 millones A y se le sumó 2 millones 7.1. 7.1. Entonces, mira, esta es la dispersión. Entonces, los datos la media es 4.3 millones, pero los datos tienen una dispersión, entonces se mueven en un rango de 1.5 a 7.1 millones. El proyecto puede tener este valor o puede tener este valor. En promedio, el valor esperado es 4.3 millones. No quiere decir que cuando el proyecto se ejecute va a ganar exactamente 4.300.000. Puede estar ganando 1.5 o puede estar ganando 7.1%. Con unas probabilidades, acá hay unas probabilidades implícitas. Entonces yo lo que quiero saber es, es si este proyecto se acepta o no. La única forma de aceptarlo es que el valor es saber si este valor presente neto es mayor a cero con una probabilidad del 90%. Lo que yo necesito saber determinar es que este variaciones tengan una probabilidad del 90% que sea positivo. Aún no lo sabemos, más o menos estoy haciendo las gráficas de dispersión, pero aún no sabemos con probabilidades si realmente el proyecto cumple esa condición del 90%. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí lo que tengo que hacer es una normalización. Normalizar. Sacar el Z estadístico. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿O cómo puedo sacar la normalización? Nosotros, si lo hacemos en un Excel, la fórmula se llama normalización. Si la hacemos manual, si yo digo no, yo no la quiero, no quiero usar la fórmula del Excel, quiero hacerlo manual. Esta es la fórmula, la ecuación para normalizar. Tenemos un Z, el Z estadístico, el Z es igual a X menos mu sobre la desviación estándar. Y en algunos libros, en algunos textos van a encontrar que esto se saca un valor absoluto. El valor absoluto de X menos mu sobre desviación estándar. Entonces puede ser valor absoluto o sin valor absoluto. Realmente el Z como esto es simétrico, no vamos a tener ningún problema. Entonces yo puedo calcularlo así o puedo calcular con la fórmula de normalización. Yo tengo mu, que es el valor presente neto esperado, tengo la desviación estándar. Pero ¿qué sería X? X sería el valor objetivo. Es el valor que yo quiero obtener. ¿Cómo lo hago entonces en este ejemplo? Yo quiero, digamos, yo lo que quiero comprobar es que el valor presente de todo esperado sea mayor a 0. Entonces, si yo voy a normalizar esto, normalización, X va a ser 0. 0 es el valor de referencia. Saco una media. La media, pues el valor presente neto esperado. Punto y coma. Y la dispersión estándar, 2.800.000. Ahí sacamos nuestra Z. Esto es un valor, veamos ahí me dio un menos 1,53. Puede ser positivo o negativo, no hay ningún problema.
incluso pues como le comento puede ser un valor absoluto. Ese es el valor normalizado de estos datos. Acá entonces voy a calcular, como yo sé que eso está en una distribución normal, voy a calcular la probabilidad. Entonces yo si calculé con el valor 0 acá y si saco una probabilidad acumulada de la distribución, entonces lo que yo voy a calcular es cuánto es la probabilidad de que el valor presente neto esperado sea menor o igual a 0. Es decir, algo así. Entonces yo acá sé que es 0 en el grupo de distribución. La z me da 1,53. Yo quiero saber la probabilidad. Entonces la probabilidad me saca esto. Me saca este rango de probabilidad. Me dice, bueno, esto es igual a tanto. Entonces para que los datos del valor presente neto que sean menores a 0 tienen tanta probabilidad. Eso es lo que va a calcular acá, esa probabilidad. Después le resto 1 para calcular la otra parte de la sombra. Es decir, o sea, yo lo que hago, o sea, lo que yo hago con las fórmulas de distribución es calcular cuánto es la probabilidad de que el valor presente neto esperado sea menor o igual a 0, lo que está en azulito. Sabiendo que si esta es la probabilidad de que es menor o igual a 0, pues restándole 1, yo sé cuánto es lo amarillo, cuánto es la probabilidad que sea mayor a 0. Con eso pues respondo la pregunta. Entonces sabemos que la suma de probabilidades es igual a 1. Sabemos que todo este conjunto, la suma de todos estos conjuntos de probabilidades es igual a 1. Si yo tengo este pedacito, pues al restarle 1, pues tengo el otro pedacito. ¿Cómo saco las probabilidades? Bueno, en mi época se sacaban tablas de distribución normal. Nosotros pues en Excel tenemos fórmulas para sacar las distribuciones. Y la que vamos a calcular se llama, la fórmula que vamos a calcular se llama distribución normal estandarizada.n. Ahí me dice cuánto es el z. Entonces el z es el valor normalizado que acabamos de calcular. Punto y coma. Ahí me dice, ¿quieres acumular? Sí, vamos a acumular. Acumular justamente es eso, que no solamente saque el pedacito que está ahí, sino que acumule desde acá de esta cola hasta el final cuánto es la probabilidad. Por eso es lo verdadero. Siendo el caso, entonces, mira, la probabilidad, eso es un porcentaje porque es una probabilidad. La probabilidad que el dato sea menor, que el valor presente neto sea menor a 0, menor o igual a 0, es de 6,23%. Es decir, que la probabilidad de que el valor presente neto esperado sea mayor a 0 es igual a 1 menos ese resultado, 93,77%. Entonces sabemos que la empresa tiene la política de que solamente acepta proyectos cuyo valor esperado sea mayor a 0 con una probabilidad del 90%. Y sabemos que este proyecto, el valor presente neto es mayor a 0 con una probabilidad del 93,7%. Entonces, esa es la forma entonces de eh, calcular y evaluar proyectos de inversión en condiciones de incertidumbre. Nótese que lo que yo tengo que tener en ese proyecto son estos dos datos, la desviación estándar y el valor presente neto esperado. Para eso hay diferentes metodologías, realmente pues no, el curso pues no da para ver esos temas. Es un poquito más avanzado porque requerimos usar un software de simulación para poder determinar esas desviaciones estándar. A veces también se hacen como a ojo, se hacen como por experiencia, o también se aplica como vemos en la presentación. Podemos hacerlo por probabilidades, o también lo podemos aplicar desde otras formas. Incluso el último punto del taller es un árbol de decisión. Es un árbol de decisión muy sencillo, como para pues, tener una noción de cómo se podrían calcular. Miremos otro ejemplo para que quede más claro el tema de incertidumbre. En este segundo ejemplo,
nos dice, la empresa industrial S.A. solo acepta proyectos de inversión cuyo TIR sea superior al 12.2% con el 85% de probabilidad. Entonces, superior, mayor. En este segundo ejemplo, 12.2%, solamente aprueba proyectos cuya TIR sea mayor a 12.2% con una probabilidad del 85%. Entonces nosotros calculamos la TIR de ese proyecto, la TIR esperada, y sabemos que la TIR esperada es del 16.8%. También sabemos que la desviación estándar de la TIR es del 10.4%. Y la pregunta es, ¿debe la empresa industrial aceptar el proyecto? Entonces nuevamente lo que tengo que hacer es normalizar, ¿cierto? Sacar el Z estadístico, ese Z. Z es normalizar los datos. Entonces acá vamos a normalizar. Pero entonces acá tenemos una X. Entonces en este caso el X sería ¿qué? Si en el de arriba solamente aceptábamos proyectos cuyo valor presente neto esperado era mayor a 0. En este caso solamente aceptamos TIR cuando sea 12.2%. Entonces yo voy a normalizarlo a 12.2%. Es el valor que yo quiero llegar. Entonces 12.2 es el valor que yo quiero llegar. 12.2%. Ese es X. Selecciono la media de la TIR, que la TIR es el valor esperado. Selecciono su desviación estándar, que es 10.6. Mira cómo queda. Con eso entonces tenemos la Z normalizada. O tenemos los datos normalizados, más bien, datos normalizados. Ahora saco la probabilidad. En este caso, saco la probabilidad que sea menor o igual a 12.2%. Si démoslo así. Y después sacamos la probabilidad que sea mayor a 12.2%. Básicamente, ya la forma como se hace, pues se va a repetir. Entonces, si yo hago el diagrama, antes acá tenemos la distribución normal. Es simétrica. No me queda tan, no me convence, pero bueno. Esa simetría mía me queda muy fea, pero bueno. Entonces, por acá es 12.2%. Al sacar las probabilidades, yo calculo esto. ¿Cuál es la probabilidad de que la TIR sea menor o igual a 12.2%? Pero realmente a mí me interesa es calcular la otra parte. Por eso entonces calculo primero esa probabilidad que sea menor o igual a 12.2%, le resto 1 menos el resultado anterior y calculo pues la otra parte que ya es la que me sirve para el análisis. ¿Cómo saco las probabilidades? Entonces podría sacarlo a través de una tabla de distribución normal estandarizada o en fórmula de Excel se llama distribución normal estándar.n. Selecciono el Z estadístico, punto y coma, acumulo los datos, lo doy verdadero, acá verdadero, y tengo esa probabilidad. Entonces, miren, en este caso me está diciendo que la probabilidad que la TIR sea menor o igual a 12.2 es 32.91%. Si yo a ese dato le resto ese valor, me está diciendo que la TIR tiene una probabilidad de 67% que sea mayor a 12.2%. En este caso se rechaza, no debo aceptar el proyecto. Entonces nótese que el primero sí lo acepté porque la probabilidad de que el valor presente neto esperado sea mayor a 0 es del 93.77%. Por eso acepto el proyecto. Pero en este caso no lo acepto porque la probabilidad de que la TIR sea mayor a 12.2% es del 67% y la empresa solamente acepta proyectos cuya probabilidad sea mayor al 85%. Sí, sí, sí ven
el caso. Y miremos el último. El último es un poquito más interesante porque es un rango. Entonces, acá decía, la empresa industrial desea conocer cuál es la probabilidad que la TIR del proyecto del punto anterior esté entre 15.5 y 19.7%. Entonces, listo, ya sé que en esta parte no se aprueba porque no le alcanza. Ahora yo quiero saber, bueno, sabiendo que la TIR se comporta en una distribución normal, quiero saber eh, cuánto es la probabilidad que esa TIR esté entre 15.5 y 19.7%. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que sacar entonces dos zetas. Un z, el z estadístico. O sea, tengo que normalizar. Z sub 1, z sub 2. La probabilidad de que sea menor o igual a 15.5%. Probabilidad que sea menor o igual al 19.7%. Listo. Entonces vamos a calcular el z, normalizarlo, sacamos su probabilidad que sea menor al 15.5, sacamos su probabilidad que sea menor al 19.7% para sacar la probabilidad que esté en un rango entre 15.5% y 19.7%. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, normalizar. X que va a ser 15.5%. Punto y coma. La media va a ser la tira esperada. Punto y coma. Y la desviación estándar, pues es el dato que ya tenemos. Ahí me da el primer Z. Este Z lo que va a calcular en la probabilidad es cuál es la probabilidad de que la TIR sea menor a 15.5%. Entonces, distribución normal, estandarizada punto N, selecciono Z, selecciono verdadero. Entonces ya sé, mira, yo sé que la probabilidad de que los datos sean mayores a 15.5 es 45%. Entonces, si yo saco la gráfica de distribución normal, 45% es como por acá. Entonces, yo sé que la probabilidad de que los datos sean menores a 12.5, o sea, toda esta sombra es del 45%. O sea, dentro de eso hay un 45% de probabilidad. Ahora, entonces, yo calculo la del 19.7%. Nuevamente normalizar. X es igual a 19.7%. La media es la TIR esperada. Selecciono la desviación estándar. Cierro. Este es nuestro Z. Esa Z quedó. Eso. Ese es el Z. El Z estadístico, los datos normalizados. Y la probabilidad, entonces, distribución normal, estandarizada, selecciono el Z y acumulo con verdadero. Entonces ahí me dice, mira, que la probabilidad que sea 19.7% es del 61%. Entonces muestro acá. Entonces la probabilidad que los datos sean menores a 12.5 es del 45%. Listo. Y en este es del 60%. Este es 19.7. Voy a colocarle otro color.
Listo. Entonces acá tenemos que la probabilidad de que los datos sean menores o iguales al 19.7% es del 61%. Cobija también ese 45%, o sea, esto está contenido en estos datos. Bien, entonces esto es lo verde y lo azulito solamente llega hasta acá, hasta este pedacito. Está contenido. ¿Cómo yo hago entonces para sacar un rango que solamente esté entre 12.5 y 19.7%? ¿Cómo sacaría ese rango? Por una diferencia, ¿cierto? O sea, ya sabiendo que la probabilidad de que sea menor o igual al 19.7% es 61 y sé que 12.5 es 45%, entonces si yo resto 61 menos 45, saco un rango, saco el rango, lo amarillo. Entonces ese es el resultado de acá. Entonces cogiendo esta probabilidad y restando esta, me da que la probabilidad de que esté en un rango de 15.5 a 19.7% es del 15.96%. Esa es la probabilidad de latir. Latir, si yo quiero saber cuánto es la probabilidad de latir del proyecto anterior esté en ese rango, pues es una probabilidad del 15.96%. Una probabilidad muy bajita, ¿no? Porque pues hay más probabilidades de que sea menor a 12.2%, que es lo que habíamos visto acá en el ejercicio anterior. Listo. Entonces con estos tres ejemplos espero que ustedes pues entiendan más o menos cómo son proyectos de inversión con temas de probabilidades. Este tema pues ya es muy avanzado para ustedes. Se requieren de un software pues un poquito más avanzado que no nos alcanza pues ver. Pero entonces la idea de esto es complementar la evaluación financiera. También que ustedes de pronto, si van a profundizar estos temas, ya tengan como una pequeña base o tengan una noción, díganme, no, sí, yo vi esto, más o menos me acuerdo cómo fue. Ya me acordé que toca normalizar. Ya me acordé cómo que tengo que sacar unas probabilidades. Entonces, nótese que ya en esta parte, que es como lo final de la evaluación financiera, ya se empieza a aplicar pues, más estadística al tema. Y ya pues con esto entonces cerramos nuestro tema. Ya lo que sigue es el siguiente tema que es la valoración de activos financieros, que es más matemática financiera. Continuamos haciendo conversión de tasas, continuando haciendo flujos de caja, pero ya desde otra aplicación. Entonces con esto pues cerramos el tema que nos faltaba. Espero pues que sea lo bastante claro y que les sirvan a ustedes. Entonces muchas gracias a todos por ver este video y entonces nos vemos en las siguientes clases.